Hola, buenos días para todos y para todas. Bueno, agradecidos de encontrarnos nuevamente en este espacio, otra vez un día sábado, con la particularidad de que, bueno, en la ciudad de Rosario se encuentra la querida Carpa Blanca de AMSAFE, que viene recorriendo la provincia, ¿sí? Poniendo el foco en cada uno de los reclamos y de las demandas que venimos realizando hasta ahora. Pero bueno, agradecidos también porque un día sábado nos convoca para continuar formándonos. Esto que hablábamos el sábado pasado, de una formación, de una oferta que tiene que ver con una formación permanente y continua y una decisión, ¿sí?, que tomamos cada uno de los que hemos decidido, valga la redundancia, embarcarnos en realizar esta formación y otra vez un día sábado, que no nos parezca un dato menor. Bueno, un poquito conversar algunas cuestiones que las planteamos en el encuentro presencial del día sábado que realizamos en la ciudad de Santa Fe, en el auditorio de AMSAFE provincial. Recordarles que la modalidad de la formación es la asistencia a las clases sincrónicas o asincrónicas que se estén desarrollando de forma virtual o presencial, ¿sí? Porque esto llegaron muchas consultas debido a las inclemencias climáticas en algunos lugares. Bueno, sabemos que todo el material grabado en esa clase queda subido en el entorno virtual. Por supuesto, participar en los foros que las profes ya se encontraron dándoles la bienvenida en nuestro entorno virtual, así que los invitamos a participar, ¿sí?, a presentarse, a contarles, tanto a nosotros que formamos parte de la Secretaría de Cultura, con Gustavo, junto a Patricia Hernández, que es nuestra secretaria adjunta segunda, y las profesoras, bueno, para conocer un poquito de ustedes y, bueno, la presentación de un trabajo final. Nos encontramos transitando la clase 1 de la unidad 1, como está establecido en el cronograma, ¿sí? Hoy 11 de abril. Y bueno, recordarles una vez más que el ingreso a la plataforma se hace a través de la dirección del correo electrónico, de la dirección que les va a aparecer acá abajo, que es virtual.amsafe.org.ar. Recordar que el usuario es el DNI de cada uno de ustedes y que la primera vez que le van a pedir una contraseña, esa contraseña va a ser en letra minúscula, Inter, asterisco, AMSAFE con letra mayúscula 2026, ¿sí? Esa, recordemos que es la primera clave que ustedes van a colocar y luego, ¿sí?, van a registrar una propia. Puede pasar con total normalidad que se olviden la clave, que no la puedan ingresar. Para cualquier tipo de consultas nos pueden escribir a la siguiente casilla de correo: cultura@amsafe.org.ar. Así que bueno, hasta acá estas cuestiones más técnicas, ¿sí? Vamos a solicitar que también quede subido en el entorno el video con la explicación de cómo es un poco navegar dentro de esa página. Bueno, dejando de lado esta parte más técnica, le vamos a dar nuevamente la bienvenida a María Claudia y Verónica Greca, estas profes, compañeras, ¿sí?, que están encarando esta formación tan interesante y tan importante que tuvo su inicio el sábado pasado en Santa Fe, como estuvimos hablando de este primer encuentro presencial, en donde, bueno, me resultó una clase muy interesante, además de estar encarando este trabajo con ustedes. También uno sigue, ¿no?, aprendiendo y formándose constantemente, así que ha sido una maravillosa clase y sobre todo uno, nunca perder la capacidad del aprendizaje, ¿no? Y cuando las escuchaba el sábado pasado, hace 2 sábados atrás, pensaba en esto de las identidades indígenas argentinas, cómo las pensamos desde los distintos contextos, este planteo que se hacía un poco con respecto al desierto, ¿no? Entonces me acordaba del texto de Alperindongui cuando estudié en la Facu Profesorado de Historia, Una nación para el desierto argentino, ¿no? ¿Cuál era la concepción de desierto que se tenía? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué una palabra tan fuerte? Así que nada,
darles la bienvenida a esta primera clase de la unidad número 1 y bueno, las dejo con toda la audiencia. Días. Bueno, gracias, muchas gracias, Guille. Bueno, vamos a empezar. Tenemos unas placas para ir mostrando. Bueno, y sí, comparto con lo que dice Guille de lo hermoso que fue ese encuentro del sábado en Santa Fe. Muy enriquecedor, realmente nosotras muy contentas de estar nuevamente acá. Bueno, y vamos a continuar entonces esta formación que se titula Construir educación intercultural en la escuela, problemáticas, avances y desafíos desde los aportes de la antropología. Y enfatizo esto porque, bueno, para volver a decir que el lugar desde donde hablamos, no solamente por nuestra formación personal en antropología, sino porque todos los textos que ustedes van a encontrar, que proponemos para leer clase a clase, son de distintos antropólogos, antropólogas en general de nuestro país. También los videos que vamos a ir viendo, en general son antropólogos, antropólogas quienes hablan. Entonces esa es la perspectiva que le estamos dando a esta formación y en particular a los conceptos que vamos a desarrollar en esta clase que se titula Interculturalidad, discusiones y tensiones en torno al concepto de cultura, igualdad, diferencia, diversidad e identidad. La desigualdad como dimensión constitutiva. Así que bueno, ahora va a continuar María Claudia trabajando todas estas cuestiones desde la antropología. Bueno, después seguimos. Bueno, muchas gracias, Vero. Gracias, Guillermina, también. Podríamos empezar con las placas del Power que presentamos, porque en realidad esta primer clase, en continuidad con el encuentro del 28, en el cual hicimos las primeras aproximaciones a la categoría de interculturalidad. En esta clase específicamente lo que vamos a intentar es problematizar y analizar algunas nociones que están muy vinculadas al concepto de interculturalidad. Y depende de cómo pensemos esas nociones, va a haber un tipo determinado de interculturalidad. Podríamos decir, si querés ir pasando, por favor. Bien, con respecto a esta noción o esta construcción de procesos de interculturalidad, podríamos decir que hablar de interculturalidad en principio va a aludir a una situación, a un proceso, a un proyecto que se produce en un espacio entre distintos grupos. Y va a emerger en el contexto latinoamericano fundamentalmente como respuesta a las políticas focalizadas, asistencialistas y los modelos homogeneizadores que describimos también, no solamente en diciembre del año pasado, sino en el encuentro presencial, en relación de que la construcción de esta categoría, que es útil para pensar procesos escolares, tiene todo un desarrollo a nivel latinoamericano que se va a contraponer a otros que vamos a ver en clases siguientes. Y que sin duda es utilizado también por la intervención de diversos especialistas y a su vez gestores de las políticas públicas en diversos programas y acciones que tienen que ver con la interculturalidad. En principio podríamos decir que es un concepto polisémico, es un concepto complejo y es un concepto en construcción, que tiene que ver con las relaciones que se dan dentro de la sociedad entre grupos diversos y se van a definir justamente en torno a esas categorías que constituyen los contenidos de esta primera clase, que tienen que ver con cómo pensamos la cultura, cómo pensamos la igualdad, la diferencia, la diversidad y la identidad e identidades. En toda relación entre diversos grupos socioculturales, en este caso, es indispensable, es fundamental que atendamos a cuestiones que tienen que ver con los procesos históricos en los cuales se insertan
históricamente esas diversidades socioculturales. Nosotros sabemos que América Latina sufrió un proceso de siglos de dominación y conquista, y a pesar de que a fines del siglo XIX se producen los procesos de independencia, con respecto a las poblaciones indígenas, la construcción del Estado-Nación excluye a los pueblos de su constitución, y sin duda la aparición ya entrada siglo XXI, fines del siglo XX, de esta categoría para pensar procesos escolares en contextos de diversidad sociocultural, necesariamente tenemos que atender a dos dimensiones que se entrecruzan, como son la del poder y la desigualdad. Continuamos. ¿Podemos pasar? Perfecto. Bien. Algunos núcleos problemáticos que en principio podríamos nombrar o citar respecto al uso de esta categoría, y que las autoras que desarrollan trabajos en relación con la antropología de educación identifican, es el hecho de que cuando hablamos de interculturalidad pareciera que en principio y únicamente hablamos de poblaciones indígenas o migrantes. Pensarlo de este modo más o menos sería como un sinónimo de pensar la diferencia, pero en términos eurocéntricos. Nosotros entendemos que la construcción de procesos interculturales deben atender a estas relaciones atravesadas por jerarquías, por el poder, por la desigualdad y el problema del colonialismo interno, que esa matriz colonial que más allá, como decía recién, de los procesos de independencia continúan hasta presentes, estas continuidades de violencia y procesos de subalternidad. Por lo tanto, entendemos que la interculturalidad la tenemos que pensar para toda la sociedad, en que únicamente en estas diversidades no están los pueblos indígenas como únicos destinatarios de determinadas políticas o acciones, sino también los migrantes y otras diversidades, como por ejemplo pueblos gitanos, afrodescendientes, migrantes recientes en el país. También el hecho de que cuando pensamos la interculturalidad la pensamos en principio abocado a lo educativo, lo intercultural únicamente con lo educativo. Pero en realidad podemos pensar también que trascender el campo de lo educativo es dar la posibilidad de pensar lo intercultural para otro tipo de estudios económicos, políticos, religiosos, ¿no? Y a su vez la temática de la ciudadanía de alguna manera, el derecho indígena en el marco de las relaciones interétnicas, cuando hablamos de pluralismo jurídico contra el monismo o el derecho estatal. Así que bueno, se observa en general y hacemos una observación respecto a la posibilidad de ampliar esta categoría no solamente a lo educativo, que no es solamente lo escolar, sino también a estas otras dimensiones. Seguimos. Bien. Bien. ¿Cuáles son los principales debates que podemos identificar respecto al concepto de cultura? Tradicionalmente es como que se entiende o se entendía la cultura como un conjunto de rasgos o características propias de un determinado grupo, que eran inalterables, inamovibles y permanecían en el tiempo, en relación con una lengua, en relación con un origen territorial, un espacio determinado, una forma de vestirse, una forma de relacionarse dentro de su grupo. Esta visión es una visión que podríamos decir esencialista de la cultura,
que no reconoce o que no atiende a los cambios o a las dinámicas que se producen dentro de cualquier grupo social. Y es un riesgo pensar la cultura en este sentido para construir interculturalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos la posibilidad de que la relación entre culturas puede ser una relación de encuentro, que lo he vuelto a escuchar últimamente en escuelas, hablar de encuentro o choque de colectivos, justamente en relación con esas permanencias identitarias, en relación a determinados rasgos, y no tienen en cuenta la experiencia histórica y se inscriben en este carácter esencialista. Las fronteras entre culturas son permeables, siempre ha habido relaciones entre las culturas. Entre los riesgos de esas visiones esencialistas de la cultura, podemos identificar algunos riesgos. Riesgos en el sentido de que al momento de presentar un proyecto o una actividad que podría considerarse intercultural, remitimos o reducimos a los pueblos indígenas, en este caso, a un pasado que fue de determinada manera, que siguió en el tiempo. En realidad es una tradición ancestral que debe mantenerse, y cualquier cuestión o cualquier cambio que se dé dentro de esa sociedad, por ejemplo, movimiento migratorio del campo a la ciudad, que no solamente de pueblos indígenas, pero en el caso de los pueblos indígenas se producen modificaciones en sus pautas socioculturales, y bueno, en ese sentido la culturalización haría o peligraría la idea que tengamos de que, bueno, no son más indígenas, están perdiendo su cultura. Están perdiendo su cultura porque usan zapatillas, están perdiendo su cultura porque vienen al centro o al shopping, por ejemplo. Y también un conjunto de prejuicios o estigmatizaciones que tienen que ver con la idea de que los pueblos indígenas están ubicados en el espacio rural y fuera del ámbito urbano. O sea, ver a los pueblos indígenas en el centro o en lugares que no son los barrios específicamente indígenas, ha producido, en el caso de determinadas localidades o ciudades, distintos tipos de rechazos y distintos tipos de acciones dolorosas para los pueblos. Si querés ir pasando, por favor. Bueno, acá hay una serie de imágenes que vamos a pasar rápido. Es la manera en que hasta ahí, gracias. Se imagina todavía, y aparecen, esto está sacado de libros de texto, donde, por ejemplo, se ve la típica casa de los diaguitas en el norte, la representación de los dibujos de Mocoy San Javier, y el peor, si podés ir uno más atrás, por favor, uno más. Esta particularmente, representando a los mapuches, que aparte de ubicarlos en el pasado, prácticamente es caricaturesco. Bueno, estos son los materiales con los que nos encontramos en el aula. Y a continuación tenemos también una serie de imágenes que la vamos a pasar para que la miren unos minutitos. Bien. Bien.
son algunas imágenes que seleccionamos y que tienen que ver con distintas situaciones, distintos grupos etarios, de género, de situación socioeconómica, espacial, que da cuenta de el entrecruzamiento. La idea no es analizar cada una de ellas, sino ubicar y pensar que en la realidad social existen múltiples identidades y que una persona, y acá ahora le voy a dar el paso a Vero para que continúe, ustedes lo van a tener esta filmación a disposición para volver a las imágenes, da cuenta que la diversidad es una realidad de cualquier espacio y en cualquier tiempo. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con los pueblos indígenas y en cuanto a la cuestión de la identidad y la construcción de la interculturalidad? Vamos a continuar, por supuesto están todos muy relacionados, ¿no? Obviamente algunas cuestiones van a parecer que estamos diciendo prácticamente lo mismo, estamos hablando de cultura, diversidad, identidad, que son conceptos que no se pueden, por supuesto, aislar cada uno, ¿sí? Estamos retomando siempre las mismas cuestiones. En relación con el concepto de diversidad, para referirnos a la diversidad cultural, también hay distintas formas de entenderlo. Una sería partiendo del supuesto de que entre las culturas existen relaciones simétricas, igualitarias, que existen diversas culturas que están allí, digamos, y que, bueno, cada una se desarrolla autónomamente, independientemente. Nosotros no partimos de esta idea de diversidad, sino que por el contrario planteamos un concepto de diversidad situado en situaciones concretas, o sea, no en abstracto, no en el vacío, sino en una historia que hace referencia a toda esa historización que hicimos en el primer encuentro presencial, donde, bueno, la diversidad está también atravesada por relaciones de poder, desigualdades, intereses, conflictos. Entonces, bueno, desde esta perspectiva tenemos que repensar el problema de la diversidad, el problema de la diferencia, ¿no? En América Latina en general, en nuestro país y en nuestras realidades educativas, en nuestras escuelas en particular. Bueno, la diversidad pensada desde esta perspectiva implica también problematizar o cuestionar las relaciones de jerarquía que se dan. Creo que es la placa que sigue, ¿no? Recuerdo en el primer encuentro presencial que tuvimos, cuando socializamos las preocupaciones de los asistentes, bueno, en relación con cuáles eran las realidades de cómo vivían la interculturalidad, un grupo manifestó esto de que, como una preocupación de que no nos minimicen, ¿sí? Haciendo referencia a cuando aún visibilizando o reconociendo las prácticas de los pueblos originarios se hace desde un lugar como de inferioridad o que se habilita desde un lugar de superioridad a algo que es inferior, ¿sí? Entonces, bueno, estas problematizaciones son a las que nos referimos cuando pensamos en la diversidad, que no es que simplemente existen diversas culturas, diversas prácticas, diversas concepciones, sino que están atravesadas por bueno, relaciones de poder donde, bueno, también recuerdo uno de los asistentes al encuentro que dijo, bueno, algunos se tienen que adaptar a otros y otros no tienen que adaptarse a nadie, ¿no? Bueno, esta cuestión. Esto, bueno, ya lo mencionaba María Claudia, tiene que ver con la historia de colonización, de las cuales, bueno, los pueblos indígenas han sido colonizados, racializados, y entonces ubicados en ese lugar de otredad y otredad inferiorizada. Y entonces, bueno, pensar que la desigualdad y la diversidad no pueden pensarse separadamente y que en la educación intercultural estas cuestiones tienen que aparecer, no, como ya venimos diciendo, no como una forma de que, bueno, vamos a poder encontrar respuestas cerradas, concretas y recetas y
pasos a seguir al pie de la letra, sino como justamente para co-construir desde un diálogo que tenga en cuenta estas cuestiones, que probablemente no puedan ser solucionadas desde la escuela, porque tampoco podemos pensar a la educación aislada de la sociedad en general. Esto también lo planteamos, bueno, si entendemos a la educación como parte de múltiples dimensiones, bueno, no vamos a poder transformar esta desigualdad con la educación intercultural si no tenemos una justicia intercultural, si no tenemos una salud intercultural, etcétera, ¿no? Pero por lo menos poder, bueno, problematizar al menos o hacer conscientes de estas cuestiones. Otro de los conceptos, vamos a pasar a la que sigue, que también obviamente tiene muchísima relación con todo esto que estamos diciendo y que ya también mencionamos en el encuentro de diciembre pasado y en el primer encuentro presencial de Santa Fe, es el concepto de identidad. Identidad, podríamos pensar, obviamente existen múltiples identidades, identidades de género, identidades de clase, que por supuesto están todas atravesadas, lo vamos a retomar. Vamos a hacer énfasis en el concepto de identidad étnica, ¿no? Que hace referencia a un concepto relacional, que también es una construcción social, como estuvimos hablando, que tiene que ver con justamente cómo las distintas identidades se relacionan, planteando una pertenencia a un propio grupo, diferenciándose de otros, y esto tampoco, por supuesto, se da en el vacío. Ya veníamos charlando de que no todos los grupos tienen la misma posibilidad de expresar su pertenencia a una identidad. Esto tiene que ver con contextos específicos y es variable, ¿no? Las posibilidades de expresión de las identidades, bueno, se transforma a lo largo del tiempo, como ya hemos estado charlando. También enfatizar esto de que las identidades son múltiples, ¿sí? Como decía, de género, de clase, nacionalidad, bueno, múltiples, y que no va una en detrimento de la otra, y esto es importante justamente para poder reconocer que los distintos pueblos o quienes manifiestan una identidad étnica pueden a la vez expresar otro tipo de identidades de género, partidarias u otras, sin que eso vaya en detrimento de su identidad étnica. Esto hacemos referencia a el concepto de identidad étnica pensando, por ejemplo, identidades como, vamos a hacer referencia a lo particular, identidades como Com, Mocoy y demás. Pero muchas veces otro tipo de identidades, como la identidad indígena, no necesariamente, bueno, si rastreamos el concepto de indio, indígena, aborigen, son identidades que no nacen de una autoafirmación, sino que son identidades impuestas, ya que estos conceptos nacen de una estructura colonial, ¿sí? Son conceptos que lo que designan es aquellos que han sido colonizados, ¿sí? Y que son englobados y homogeneizados bajo una misma identidad y que le es impuesta desde afuera, ¿sí? Que por supuesto también es retomada por los pueblos indígenas en tanto resistencia, ¿sí? Digamos, pero porque justamente comparten esa situación de subordinación producto de toda la historia colonial. Volviendo un poco al concepto de identidad étnica y para relacionar con el concepto de cultura que decía María Claudia, creo que es en la que sigue, en la placa que sigue. También tenemos, podríamos resumir dos concepciones para pensar la identidad étnica. Una sería la visión esencialista de identidad, María Claudia recién refería esto de la cultura como una esencia, que, bueno, digamos, la definición clásica desde esta perspectiva es que una identidad es igual a una cultura. Entonces, alguien que reúne determinados rasgos como cosmovisión, lengua, habita en un determinado territorio tradicional, ancestral, bueno, determinadas prácticas, rituales, vestimentas y demás, tiene o pertenece a una determinada identidad. Y que, bueno, digamos, quienes no, entonces no. ¿Cuál sería, digamos, lo que podríamos problematizar de esta concepción? Es que cualquier transformación producto
de la transformación dinámica histórica de los mismos procesos. Todas las identidades cambian, no solo las identidades indígenas, todas las identidades cambian. Bueno, digamos, desde una perspectiva esencialista, eso es visto como pérdida de la identidad, ¿no? Bueno, tratamos de reafirmar un concepto que tenga que ver con lo relacional, como decíamos antes, donde, bueno, justamente la identidad étnica tenga que ver con pertenecer a un colectivo común, a una historia compartida, donde entonces los cambios no sean vistos como una pérdida, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, se perdería esa autenticidad que muchas veces es reclamada para que los pueblos indígenas puedan reclamar o ejercer sus derechos de una forma distinta a cualquier otro tipo de identidades, ¿no? Recuerdo una vez, bueno, en una escuela, charlando, compartiendo con estudiantes sobre todas estas cuestiones, que planteaba cosas parecidas a estas. Un estudiante me interpela y me dice, bueno, pero ¿cuántos indígenas quedan como verdaderos? ¿Cuántos quedan como los de aquella época, ¿no? Aquella época. Y yo le devuelvo la pregunta y le digo, ¿y cuántos descendientes de inmigrantes quedamos como nuestros abuelos que se bajaron de los barcos, ¿no? Y digo, si uno hoy puede reclamar o afirmar una identidad española, italiana o cualquiera, sin que se le acuse de usurpador de identidad porque no sea igual que hace 100 años, bueno, esta acusación de indios truchos que muchas veces escuchamos, bueno, tampoco, digamos, también tenemos que cuestionarla porque justamente apela a que se deslegitimen reclamos, bueno, que son absolutamente válidos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, el ejercicio de distintos derechos, acceso a territorios o a otro, o bueno, cualquiera de los derechos que, como decíamos en el encuentro de Santa Fe, tienen un reconocimiento legal, formal, en un marco normativo, pero que muchas veces en las prácticas hay muchísimas reticencias para que se hagan efectivos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, para ir cerrando con esta cuestión, plantear también que las distintas identidades no son grupos homogéneos. Bueno, puede haber en estas múltiples identidades que están atravesadas a los distintos grupos intereses, conflictos, no tienen por qué ser todos iguales y tampoco por eso pierden su esencia, entre comillas. Puede haber conflictividades entre los grupos que pertenecen a un mismo grupo étnico, no todos los Kom van a pensar igual, no todos los Mocoit van a pensar igual, porque no tienen, entre comillas, la misma cultura, porque justamente, bueno, tiene que ver con todas estas contradicciones que venimos hablando, ¿no? Todo este dinamismo, contradicciones, conflictividades que son característicos de cualquier grupo, cualquier sociedad y también las sociedades indígenas como parte de la sociedad en la que vivimos. Elegimos tres fotografías actuales, son actuales, de distintos grupos, espacios diferentes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la de la derecha, que es un restaurante en una ciudad del sur, donde atienden, los chefs son mapuches y hacen comidas tradicionales. Tienen, parece, mucho éxito. Si uno los ve así, sin saber, ¿qué diríamos? Los identificaríamos como indígenas. Y también este grupo de jóvenes en una terraza compartiendo con otros jóvenes no indígenas en el espacio urbano, ¿no? No con vestimenta indígena o representación indígena, cuando se hablaba hoy del tema de la ropa, ¿no? Justamente esto no tiene nada que ver con la cuestión de la construcción identitaria o no identitaria en función de esos marcadores. Para, de alguna manera, retomar y recoger todas estas cuestiones que estuvimos viendo que se relacionan entre sí. Es decir, no podemos tener una visión esencialista de la cultura y dinámica de la identidad y construir interculturalidad, porque habría contradicciones. Es decir, lo complejo, lo relacional, lo dinámico de la cultura
de la identidad y la categoría de la desigualdad que para nosotros es constitutiva de las relaciones sociales en América Latina, y por eso enfatizamos como un atravesamiento y una realidad que en estos sectores, en estos grupos socioculturales asimétricos en relación con la sociedad mayor, están inmersos también en contextos de desigualdad. Y entonces pasamos a la siguiente placa, gracias. En principio podríamos estar hablando de dos tipos de perspectiva o enfoque desde la interculturalidad. La perspectiva intercultural es como que en relación con el concepto de interculturalidad más bien refiere a un enfoque que atraviesa la realidad escolar y que puede tener en principio como dos miradas. Pensarlo como un concepto descriptivo y mirarlo como un concepto, pensarlo como un concepto propositivo. Desde el punto de vista descriptivo, que es el que lamentablemente es el que prevalece en la mayoría de los espacios educativos, lo intercultural da cuenta de situaciones de hecho donde hay atravesamientos de diversidad dentro de los grupos. Durante mucho tiempo en las escuelas, ¿no?, se pensaba que este grupo es un grupo homogéneo, la verdad que trabajamos muy bien. Los grupos heterogéneos o los grupos donde había diferencias o había niños migrantes de Paraguay, eran grupos problemáticos. La diversidad va a ser un problema y en el caso de la diversidad sociocultural va a tener que ver justamente o van a estar ligadas con la dimensión particular que las comunidades o los grupos tienen respecto a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las formas de socialización y con las formas de aprender que no necesariamente son las mismas de la cultura magisterial o lo que sería los saberes escolares, ¿no? El modelo de familia nuclear o restringida va a ser, sabemos que es como un parámetro del cual se miden todos aquellos que no están dentro de esta línea o de este modelo, es considerado desviado o carente. Como así también cuestiones de la crianza, no hay una sola forma de ser niño, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, atender a los saberes tradicionales, a por ejemplo las prácticas lúdicas que se transmiten de generación a generación en las familias y la socialización lingüística en la conformación de la identidad infantil. Hablábamos en el encuentro presencial de el pedir o el tener más horas de, por ejemplo, de lengua indígena en la escuela. Me parece que es importantísimo, pero si lengua com o lengua mocoy queda reducida a la clase o a la cantidad de horas semanales a la clase en lengua y el aprendizaje de la lengua desde el español, que es la mayoría de los casos en este momento en la provincia de Santa Fe, y estaría también reduciendo la posibilidad de que la lengua pueda atravesar una socialización lingüística que vaya más allá de la clase y que tenga que ver con otros aspectos de la realidad cotidiana de la escuela. Es decir, el diálogo de saberes y en ese diálogo de saberes que el docente con las estrategias que plantee debería reconocer o atender nosotros
a que no hay una jerarquización, no debería haber una jerarquización entre los saberes escolares, los conocimientos occidentales y los conocimientos llamados de la vida, o los conocimientos locales, o los llamados también conocimientos comunes, ¿no? E incorporarlos y dialogarlos en un plano de igualdad. Para el docente, que también es investigador, el docente que está en el aula también hace observación participante y no participante, y también puede documentar episodios cotidianos de su hacer, tomar nota de la vida cotidiana, de los juegos, de lo que cuentan los niños, superando, bueno, otras formas más estereotipadas de técnicas de investigación. ¿Qué más? Valorar a la niñez indígena desde sus propias experiencias formativas y lúdicas, y no necesariamente en relación a la comparación con los entornos urbanos occidentales, no siempre en comparación, ¿no? Y con respecto a las posibilidades de aprendizaje, saber y ponerlo en la práctica, con estrategias también y actividades, que no hay una sola forma posible de conocer y comprender la realidad. Esto que decía de que los otros, estos niños que por ahí hablan muy poco, estos niños que se los ha tachado de tímidos muchas veces, son formas de resistencia a el desconocimiento de la lengua por parte del docente, y es un problema, este es otro problema. Y determinadas privaciones socioestructurales que sin duda influyen y que muchas veces son tachadas de fracaso escolar y terminan abandonando, o que también tiene que ver con su cultura, y ellos son así, su cultura, su mentalidad, bien. Y en contrapartida a este concepto descriptivo, podemos pensarlo como una noción propositiva, como una utopía a construir, donde hay algunos avances que se han hecho, pero bueno, en esto estamos. Pensar que pueden haber un diálogo en igualdad de condiciones entre grupos diversos. Para eso tenemos que relativizar nuestros propios conocimientos, interrumpirlos y no ponerlos como únicos y superiores a otros. Reconocer que la diversidad es un atributo positivo de la sociedad y no es un problema. Y lo vamos a ir viendo en las clases que siguen, esta idea o esta construcción de interculturalidad como un proyecto ético, político y educativo, en realidad lo que va a permitir es avanzar en la construcción de relaciones más justas, equitativas, entre las personas y los grupos inmersos en estos contextos, no solamente de diversidad sociocultural, sino también de desigualdad. Entonces, lo que queríamos compartir como para terminar esta clase, en primer lugar, es una entrevista es un antropólogo también del CONICET, bueno, no tengo en este momento la placa, que se desarrolló desde el CONICET, él es antropólogo de la UBA, una serie de micros sobre algunas categorías, entre ellas la de desigualdad, y me pareció interesante. La desigualdad nosotros por ahí la remitimos muy cercamente, ya no tanto quizás, a lo que fue la pandemia. Cuando nosotros estuvimos en el contexto de pandemia, la categoría de desigualdad emergió mucho, recrudeció un conjunto de desigualdades que son estructurales.
Concretamente, este autor nos da algunas pautas para profundizar en esta categoría, que no la podemos eludir, y con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Les comentamos que en el sitio virtual vamos a subir también otro material para que vean estas semanas hasta la próxima clase, que es un material muy interesante que se llama Discriminación a través de la fotografía. Fotos de ayer, imágenes de hoy, hechas por el equipo de Flaxo Educación desde el año 2002 a 2004. En ese periodo hicieron estos videos, que son más que interesantes, porque en este que seleccionamos, particularmente entre las diversidades que vinculan con la discriminación, se encuentran algunas diversidades, entre ellas las de pueblos indígenas y afrodescendientes. Así que bueno, terminamos hoy con este video sobre desigualdad. En todas las sociedades existen personas que son diferentes, y problematizar y pensar categorías para estudiar estas diferencias es uno de los temas centrales que tenemos los cientistas sociales. Una de esas categorías es la de pobreza. La pobreza se mide en función de ingresos. Si uno no alcanza una canasta básica, es pobre. Si uno la alcanza, no lo es. Existen otros conceptos para pensar estos procesos. Uno de ellos es el de desigualdad. La desigualdad hay que pensarla en términos relacionales. Esto quiere decir que uno siempre es desigual en relación a otro. Y aparte, la desigualdad es multidimensional. La pobreza mide, piensa un grupo, los pobres. Ahora bien, el concepto de desigualdad nos permite pensar relaciones entre grupos, no solamente entre ricos y pobres, sino también entre sectores medios y sectores altos, y dentro de las clases sociales, pensando el entramado de relaciones y relaciones de poder que existen. Al ser multidimensional, la desigualdad nos permite pensar distintos procesos históricos con temporalidades diferentes. Si pensamos en la desigualdad económica, tenemos que tener en cuenta que está co-constituida con otras dimensiones: el género, la raza, la religión, los grupos sociales que acceden de manera diferente a la justicia, a la ciudad. Y ahí entonces la política pública tiene un problema para pensar esto. ¿Por qué? Porque una cosa es tratar de reducir las brechas de ingreso, la desigualdad económica, y otra es tratar de transformar las discriminaciones, los procesos sedimentados de larga duración que generan condiciones diferentes de vivir. Entonces, ¿qué implica la desigualdad? Implica capacidades diferentes de estar y de vivir en el mundo, pero no solo en términos biológicos, sino también en términos sociales, de uno poder desarrollar sus procesos y sus proyectos de vida. Y ahí tenemos que pensar no en términos individuales, meritocráticos, que cada uno tiene capacidades para lograr lo que busca, sino pensar que somos seres sociales, que vivimos en grupos sociales, que hay procesos que nos anteceden. No es lo mismo, por ejemplo, ser hombre que ser mujer, ser blanco que ser negro, profesar ciertas religiones, haber nacido en una familia rica, en una familia pobre, y eso nos va a enmarcar en nuestras capacidades para poder desarrollarnos. Los antropólogos y las antropólogas no vemos desigualdad caminando por la calle. Lo que vemos son prácticas, situaciones, que ordenamos en función de una pregunta teórico-metodológica. Y a partir de esa pregunta vamos a priorizar algunas de esas dimensiones de la desigualdad, sin olvidarnos que hay muchas otras que la construyen. Bueno, y a modo de cierre, quizás una apreciación personal, que es la segunda clase que escucho, porque uno también está ahí atento a los planteos, y es la cantidad de veces que constantemente aparece esto de
la construcción visual sobre la narrativa, la representación social construida, cómo se ha construido a lo largo del tiempo y ha quedado establecido como en el inconsciente como lo real o lo verdadero. Me parece que todos los aportes que hemos escuchado en la clase de hoy a partir del análisis de cada uno de estos conceptos, lo que viene un poco es a movernos el tablero, a rompernos esta estructura que tenemos sobre esta construcción visual de la narrativa de la que ustedes vienen hablando de la clase anterior. Así que bueno, súper interesante. Siempre digo, las mejores clases son las que más nos mueven las prenociones o los preconceptos que tenemos. Así que bueno, volviendo y ya para finalizar un poquito a lo más técnico, recordarles el ingreso a la plataforma por medio de la dirección virtual.amsafe.org.ar, ¿sí? El usuario, el DNI, la primera contraseña que van a incorporar es **AMSAFE con mayúscula 2026 y luego la clave que le quieran asignar ustedes. Y desde ya, siempre a disposición, nuestra casilla de correo cultura@amsafe.org.ar en caso de cualquier tipo de inconveniente que tengan. También recordarles nuestro próximo encuentro, el día 16 de abril, ¿sí? Acá vamos a dejarlos descansar los sábados, vamos a virar hacia un día jueves, ¿sí? El jueves 16 de abril, nuevamente vía streaming, nuestro próximo encuentro, la clase número 2 de esta unidad número 1. Bueno, gracias chicas, nuevamente, y bueno, nos estamos encontrando hasta la el próximo 16 de abril. Muchas gracias. Gracias. Germina. Gracias.